levantarnos. Amada Iglesia del Señor, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo miércoles, un día bendecido para la gloria de Dios. Y el día de hoy nos reunimos nuevamente para ver y estudiar la palabra del Señor y ese mensaje bello y hermoso que tiene día a día. Iglesia, el día de hoy vamos a estar viendo varios versículos del libro de Éxodo y vamos a empezar en el capítulo 6. Vamos a leer Éxodo 6, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Y empezamos esta primera parte con una promesa hermosa de parte de Dios al pueblo de Israel. En este caso estaba hablando con Moisés. Fue cuando el Señor llamó a Moisés a darle la orden de ir a presentarse ante Faraón y pedirle que liberara a su pueblo por ordenanza de Dios. En este caso que le estaba diciendo el Señor, mira, yo te voy a dar esto, te voy a sacar debajo del yugo de Egipto, debajo de las tareas pesadas y ya no vas a ser servidor de Egipto. Te sacaré de allí para dar que seas mi pueblo, te daré la tierra, cumpliré con ustedes el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa era una promesa muy grande que el Señor ya le estaba diciendo, mira, la voy a cumplir con ustedes. Pero ¿qué pasa acá? Antes de la promesa, cuando recién el Señor llamó a Moisés, ya le estaba diciendo que tendría obstáculos, porque cuando recién lo llamó le dijo, mira, ve a Faraón, ve y le dices esto, pero yo endureceré su corazón. Y Faraón dirá que no. Entonces nosotros diríamos, bueno, pero si el Señor ya dio la orden, si el Señor ya los mandó, entonces ¿para qué le va a endurecer el corazón? O por el contrario, si ya de por sí sabemos que le va a endurecer el corazón a Egipto, pues ¿para qué siquiera voy y lo intento, verdad? Si la respuesta va a ser no. El Señor ya nos estaba advirtiendo que para llegar a esa promesa grande que nos estaba dando, el pueblo de todas maneras iba a tener que afrontar obstáculos, iba a tener que afrontar negativas del oponente, que en este caso era Faraón, el rey de Egipto en ese momento. Y el Señor le da esas negativas, le previene, avisa a Moisés de ello. Y también vemos en Éxodo, pero ya vamos a movernos un capítulo adelante, vamos a ir a Éxodo 7 y vamos a leer los versículos del 3 al 4, porque es que es aquí donde podemos entender el porqué de esa negativa, el porqué de el obrar de Dios en el corazón de Faraón, endureciéndolo de tal manera que cada vez que Moisés iba y le hablaba, él decía que no, y que no, y que no. Y en vez de ablandarse, como empezar a analizar las cosas y decir, bueno, tal vez los libero, era todo lo contrario. Su corazón se endurecía y se volvía más estricto y más duro contra los israelitas. Pero cuando vemos Éxodo, capítulo 7, versículos del 3 al 4, vemos la explicación del por qué. Dice la palabra del Señor nuevamente, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Nos dice el versículo 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Las razones de las negativas eran única y exclusivamente para la gloria de Dios. Amén. Absolutamente todo lo que sucede está bajo el control sobrenatural del Señor. Y en este caso, esos obstáculos, esas negativas eran necesarias, porque no solo era necesario que el pueblo de Egipto viera lo poderoso que era y que es el Dios de los hebreos, como le llamaban en ese entonces, Jehová, ¿verdad?
sino que también resultó siendo algo muy revelador para el mismo pueblo de Israel, porque se dieron cuenta que efectivamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estaba con ellos e hizo grandes prodigios. Veamos todos los milagros que hizo para mostrar que efectivamente Él era Dios. Veamos el tema de las plagas, veamos posteriormente, una vez salieron de Egipto, todo el tema nada más sobrenatural que haber abierto el mar Rojo, y todo lo que sucede de ahí en adelante fue para la gloria del Señor, tanto para con los impíos, que en este caso podemos hablar de Egipto, que es el fenotipo o lo que representa hoy en día al mundo, como para su propio pueblo. Y en síntesis, iglesia, esta palabra nos lleva a entender que todos tenemos promesas hermosas de Dios. Cuando creemos en Él, cuando nos sometemos a su palabra, cuando la obedecemos, tenemos promesas. Pero resulta que a veces para llegar a esa promesa tenemos que atravesar ciertos obstáculos que el Señor permite. Pero por más que eso pase, iglesia, tenemos que atravesar esos obstáculos porque todo es para victoria y para la gloria del Señor. Amén. Así que si hoy hay obstáculos en el día, si estamos atravesando hace rato obstáculos y vemos que nada que se quitan, sigamos luchando, sigamos creyendo y con la fe puesta en el Señor Jesucristo, porque Él obrará, nos dará la victoria y será todo para su gloria. Amén. Iglesia, espero que esta palabra recapacite en ella para que la piense y la medite. Comparta también esta palabra con muchas más personas que seguramente también necesitan este alimento. Y Dios mediante nos veremos en una próxima ocasión con mucha más palabra del Señor. Bendiciones, iglesia.